Francesc Miralles, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mejor, buenas noches para ti, porque hoy, además, estás en Bogotá ya, ¿no? Sí, aquí desde la capital de Venezuela, en misión especial. Misión Muy especial. contento de poder hablar con vosotros. Muy bien, es por eso por lo que estáis escuchando esta noche, esta madrugada, con este sonido que no es el habitual, porque hemos tenido que contactar por teléfono, por vía telefónica convencional, la de siempre. ¿Qué haces ahí en Bogotá? Misión especial, decías. Bueno, voy a inaugurar en el teatro más grande de la ciudad, pues, un congreso de una fundación que es un Banco Latinoamericano de Desarrollo. Entonces me voy a dar una charla sobre el propósito vital a 800 funcionarios que vienen de todos los países de Latinoamérica, concretamente. Muy bien, pues seguro que va estupendamente. Oye, hoy tenías previsto, y de hecho es lo que vas a hacer, contarnos una historia. La asombrosa historia de Hiro Onoda, que es el máximo exponente, el ejemplo de que no hay que rendirse nunca, de la persistencia. Exacto. Los japoneses ya son famosos por su espíritu que a veces se llama takumi, que son personas que perseveran y perseveran y perseveran y no existe la adversidad para ellos. Pero esta historia que yo conocí a través de Werner Herzog, el director de cine y escritor de libros muy interesantes, habla de un caso extraordinario. Y es concretamente el caso de Hiro Onoda, que luchó en la Segunda Guerra Mundial, pero terminada la guerra, él no la dio por acabada hasta 1974, después de haber pasado casi 30 años en la selva filipina, en una isla, pues sin saber o sin querer saber que la guerra había terminado, estuvo 30 años escondido en la selva y defendiendo su posición. ¿Estuvo él solo? Al principio no, leyendo, porque Werner Herzog tuvo la ocasión de conocerle, porque este hombre luego murió más allá de los 90 años, ¿no? Y le pudo entrevistar y pudo recomponer un poco su relato. Hubo parte de esos 30 años que fueron 3 soldados, hubo una última parte antes de irse el último, que eran 2, y de hecho fue el último año que él permaneció solo, y de hecho hay una película francesa que se llama 10.000 noches en la jungla, que son las noches que él pasó primero con unos pocos compañeros y luego solo, en la selva, en una isla, resistiéndose a cualquier intento de las autoridades filipinas o japonesas de hacerle volver. ¿Qué es lo que le hizo volver a la realidad? Bueno, al final, un periodista japonés se presentó en la isla, sabían dónde él vivía, más o menos, y él puso como condición que viniera un alto oficial para decirle de manera protocolaria que la guerra había terminado y que se le llamaba a volver a casa, y así fue como consiguieron que entrara en razón y volviera a Japón, donde fue recibido como un héroe, porque como estas cualidades de la persistencia, de la lealtad, son altamente alabadas en su país, pues fue una personalidad pública muy famosa, incluso se le propuso que entrara en política, cosa que él no quiso. Luego fundó una organización para ayudar a los jóvenes con problemas, a los que adiestraba para la supervivencia en la naturaleza. Entonces, un hombre que luego también tuvo una vida muy interesante, pese a haber desperdiciado, entre comillas, 30 años de su vida con la guerra ya terminada y allí, pues, cual Rambo, ¿no?, en medio de la selva. Y en la cultura japonesa sigue siendo un referente, sigue siendo recordado, no sé, ¿se estudia en los colegios? Sí, es muy famoso. Este hombre ya murió hace poquito, pero es muy conocido su caso. De hecho, tiene una autobiografía que es muy conocida, que se traduciría al castellano como Sin rendirse, mis 30 años de guerra, donde detalla su vida de guerrillero solitario en una guerra que no existe, ¿no? Lo cual no deja de ser particular, ¿no? Y hay algunas frases de él que, si quieres, podemos comentar de cuál fue su filosofía de vida para aguantar tanto tiempo, además en un entorno duro, porque era una isla de las Filipinas muy húmeda, donde habían pocos recursos para poder estar. A veces se enterraba en maleza para no ser reconocido, ¿no? Y resistió como más de 100 emboscadas y siguió en su sitio, ¿no? Entonces, digamos que dentro de su sencilla filosofía, uno de los principios de este soldado era nunca te quejes. Y eso nos pone de alguna manera en relación con los estoicos, con los filósofos de la antigua Grecia, que recomendaban
que en lugar de lamentarnos, de achacar a la mala suerte, al enemigo, lo que no nos gusta, pues ocuparse solo de lo que depende de uno mismo, en lugar de abonarnos a la queja, ¿no? Y entonces, en ese caso, él lo que hacía era intentar ocuparse todo el día pues en conseguir comida, en conseguir agua, en reforzar su posición, en moverse todo el tiempo. Entonces, esta era otra de sus filosofías, ¿no? Que quien se mueve, quien está siempre yendo de aquí para allá, tiene muchas más posibilidades de no sucumbir. Era un estoico, era un escéptico también, ¿no? Porque tengo entendido que se le atribuye aquello de nunca te tomes las noticias al pie de la letra. Exacto, y no se las toma al pie de la letra porque hay un momento en este relato sobre su vida de Herzog donde encuentran un periódico japonés de los años 60 y es un ejemplar entero de un periódico de tirada nacional que algún turista que habría llegado a esa isla de Filipinas dejó allí. Entonces él, que en aquel momento tiene todavía un compañero en la isla, van leyendo de arriba abajo todo lo que explican sobre Japón, sobre los avances tecnológicos, sobre la publicidad, y llegan a la conclusión de que los están intentando engañar, que el enemigo ha impreso ese periódico para hacerles creer que la guerra ha terminado y que por lo tanto salgan así de la selva y los puedan capturar. O sea, incluso viendo un periódico completo, no lo creyeron tampoco. Ya, solo cree al menos aquello que ven tus ojos y solo el 50% de aquello que ven tus ojos, ¿no? Exacto. Que decía el clásico. Bueno, es un ejemplo de persistencia, de idealismo también, ¿no? Y de tozudería también, ¿no? Sí. Y de hecho, su tercera frase conocida de la biografía es que hay ciertos sueños de los que es mejor no despertar, ¿no? Entonces, ciertamente, puede ser que en un rincón de la mente de Onoda hubiera la sospecha de que todo ese mundo que él creía del ejército imperial, el emperador, el honor, ya hubiera desaparecido, pero quizás para él le era más fácil seguir creyendo en ese sueño que no aceptar la realidad de que Japón había perdido la guerra, ¿no? Y eso nos lleva a pensar, claro, nosotros somos pacifistas y no estaríamos defendiendo una posición en una isla 30 años, pero hay otras posiciones que se defienden en la vida, ¿no? Entonces, tú que eres escritor, Roberto, sabes en los inicios cuánta gente ha tenido que resistir al desaliento de los rechazos editoriales, ¿no? Que a veces te llegan a través de una nota estándar o de un silencio. Entonces, me interesó ver una lista que ha hecho el portal LitHub, donde hay como el ranking, como el libro Guinness de los escritores que han tenido más rechazos en toda la historia de la literatura. ¿Y qué libros o qué escritores aparecen ahí en esa lista? Pues mira, en el número 1 de esa lista del rechazo, un escritor que se llama Dick Wimmer, que escribió una novela que se llamaba Irish Wine, y este autor tenía 28 años cuando lo escribió y necesitó 25 años de picar puertas y 162 rechazos editoriales hasta lograr publicarlo. Bueno, no está mal. Entonces, al final lo consiguió, ¿no? ¿Y fue un éxito o no? Bueno, o al menos pasó por esta efeméride, ¿no? Sí, pero sí que superó el récord de Gertrude Stein, que había tardado 22 años en conseguir un editor para su obra, ¿no? El segundo es un título que hoy en día es famoso y que entiendo el por qué los editores lo rechazaban, porque el libro se llamaba Sopa de pollo para el alma. Ah, que lo rechazaban entonces por el título, hombre, pero te lo lees y después dices, le propones quizá al autor, a lo mejor esto tendríamos que cambiarlo. O a lo mejor se lo proponían, pero él no daba su brazo a torcer. ¿Cómo era eso? Sí, igual el título les parecía muy friki, porque nunca se había hecho un título de este tipo. Entonces, Jack Canfield, que luego ganó una millonada con este libro, recibió 144 rechazos. Bueno, tampoco son de hecho, luego llegó a vender, después de que alguien apostara por él y su coautor, 130 millones de copias, ¿no? Y eso le dio una filosofía de vida que luego dijo a todos los autores jóvenes o profesionales que se intentaban meter en un nuevo campo, su consejo para todos es: os animo a rechazar el rechazo. Atención, si alguien dice que no, simplemente di siguiente. Ya. Oye, pero tengo entendido, hablamos aquí de la lista de los más veces rechazados editorialmente, 162, 144, y eso que a veces he oído que hay un autor que fue rechazado hasta 7.000 veces. Sí, porque era un autor de relatos y allí se habla del
del estadounidense de origen armenio, William Saroyan. Saroyan, eso. Saroyan, donde en un libro también de estas efemérides se habla de que fue rechazado 7.000 veces hasta que logró vender su primer relato breve. Entonces, se aplicó al pie de la letra las palabras de Canfield, pero el hombre siguió moviéndose. Entonces, esto nos conecta nuevamente con Onoda, con este militar japonés que es el emblema de la persistencia, que él decía, si quieres seguir vivo, tendrás que seguir moviéndote y hacerlo a toda máquina. Y eso vale tanto si eres soldado, como si eres escritor, como si eres emprendedor, o si buscas amor. A ti te rechazaron mucho, me refiero en el mundo editorial. Sí, bueno, lo que pasa es que yo fui editor antes de escritor. Por eso iba a ir precisamente a eso, que uno cuando hace el examen, sabiendo para qué profesor hace el examen, tiene que utilizar la psicología. Por lo tanto, tú, como habías sido monaguillo antes que fraile, pues ya está, ¿no? Exacto, fui monaguillo antes de fraile y como yo había aceptado y rechazado muchos manuscritos, sabía exactamente cómo había que presentarlos y de qué manera y cómo se hacía una proposal y cómo se hace un mail de ese tipo, y les enviaba al editor algo que ya fuera muy ajustado a lo que era el catálogo. Pero aún así hubo algún libro que tuve que dar bastantes vueltas para conseguir editor. De hecho, un libro bajo seudónimo, que es el Nietzsche para estresados, tardó 4 años en encontrar editor, y luego fue número 1 en Brasil y en Grecia como libro de no ficción, pero durante 4 años no había ningún editor en España que quisiera publicarlo porque me decían que con ese título nadie lo compraría, Nietzsche para estresados. Oye, y el Ikigai, tu gran éxito, uno de tus grandes éxitos internacionales, ¿ese entró bien a la primera o no? Ese fue a la primera porque comentamos el proyecto a la editorial Urano ya cuando estábamos allí en el campo de trabajo ya como antropólogos, y les interesó y estaban esperando leerlo. Entonces, cuando tienes un editor que te quiere leer, lo acepte o no, tú ya estás escribiendo de una manera más sosegada porque sabes que hay un interlocutor, te esfuerzas más, lo haces con más cariño porque sabes que van a haber unos ojos que ven de buena manera el trabajo que estás haciendo. Que vaya muy bien por ahí por Bogotá, y nos encontramos aquí. Motivador, Francesc Miralles. Aquí estaremos la semana que viene. Nos seguimos escuchando cariño. Aquí. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo, amigo.